Por cierto, me encanta cómo se quejan del pasado y tienen a Ana Manuel Bartlett metido hasta la médula de su cuarta T, el personaje más corrupto de la historia de este país. Corruptos, rufianes, traicionaron el mandato popular de proteger a la Unión y a la Constitución, desfalcando sistemáticamente al erario. Desde el caso Odebrecht hasta la Casa Blanca y pasando por la estafa maestra. Y en los próximos días tendrán a una candidata y a su marido del ese pasado corrupto de atrás de la historia, la tendrán de candidata de Nuevo León. Felipe Calderón tampoco se salva. Incendió a nuestro país en una terrible guerra contra la violencia de la cual todavía sufrimos consecuencias. Soy una convencida que este país se pudrió por la corrupción. No tengo duda. A la senadora Xóchitl Gálvez, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar en contra, está por 5 minutos. Por cierto, me encanta cómo se quejan del pasado y tienen a Ana Manuel Bartlett metido hasta la médula de su cuarta T, el personaje más corrupto de la historia de este país. Y en los próximos días tendrán a una candidata y a su marido del ese pasado corrupto de atrás de la historia, la tendrán de candidata de Nuevo León. Eso es lo que representan. Esa es una brutal hipocresía. No nos duele, simplemente reconozcan que siguen siendo igualitos. 180,000 millones de pesos de asignaciones directas y por invitación restringida en Pemex. Esa es la brutal corrupción que representan. Acepten que no han cambiado. Hemos escuchado a lo largo de estos 2 años a un gobierno que privilegia el doble discurso sobre la verdad, que promueve un proyecto con aspiraciones de fantasía en vez de uno que enfrente la realidad. Un gobierno que presume ser diferente cuando actúa repitiendo tácticas cuestionables. Ejemplos sobran. El presidente asegura que los pueblos indígenas son su prioridad y cada año le recorta más el presupuesto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Tampoco se le han hecho válido su derecho a una consulta previa, libre, informada sobre el megaproyecto del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, y vean lo que acaban de decir 6 relatores de Naciones Unidas sobre esta supuesta consulta. El presidente dijo que se rifaría el avión presidencial, pero finalmente se entregaron los llamados premios en efectivo de recursos que incluso reclamó el Infonavit y que habían sido donados por el fiscal general de la República. Se dice que el gobierno está comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción y cerca del 80% de los contratos del gobierno han sido otorgados por adjudicación directa e invitación restringida. Dice el presidente que se ha actuado bien ante la pandemia del COVID-19, pero el registro oficial establece que más de 103,000 personas han fallecido por esta causa y el ranking de Bloomberg asegura que nuestro país es el peor para vivir la pandemia. Hoy se intenta hacer lo mismo. Se quiere quitar el fuero al presidente de la República, pero en realidad no se quita. En pocas palabras, es un gobierno que utiliza verdades a medias que siempre resultan en mentiras. Por supuesto que nosotros queríamos quitarnos también ese fuero de ampliar delitos. Soy una convencida que este país se pudrió por la corrupción. No tengo duda que tienen razón, pero esta manera de seguirle mintiendo a la gente cuando no hemos cambiado el artículo de la Constitución que efectivamente le quita el fuero al presidente, me parece inadmisible seguir aceptando esa farsa. Por eso es importante que los mexicanos sepan
que lo que hoy estamos haciendo es ampliarle delitos al presidente por el que puede ser juzgado, pero definitivamente no le estamos quitando el fuero. Muchas gracias. Senadora Berta Alicia Carabeo Camarena para hablar a favor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Con su venia, presidenta. Adelante, senadora. Discutimos el proyecto de un dictamen que es fundamental para el avance de la cuarta transformación en nuestro país: eliminar el fuero presidencial. En ese sentido, me llena de emoción dar mi posición hoy en este honorable pleno con ustedes con respecto a este tema que cambiará el curso de la historia de nuestro país, pues permitirá que al presidente de la República se le juzgue como a cualquier otro ciudadano. Compañeras y compañeros, no olvidemos que cuando llegamos a este escaño, lo hicimos bajo la promesa de transformar la vida pública de México. Con este proyecto ponemos en marcha un verdadero cambio de régimen que está desmantelando las redes completas de inmoralidad, corrupción, saqueo e impunidad. Se les terminó el saqueo. En los sistemas presidencialistas, la corrupción y el abuso de poder se originan porque existe tolerancia política desde los sectores más altos de la administración pública. Bien lo ha dicho el presidente de la República actual: las escaleras se barren de arriba para abajo. En ese sentido, quien nada debe, nada teme. Para quien ostente el cargo de titular del Ejecutivo Federal con responsabilidad y amor a la patria, la derogación del fuero no será ningún problema. En esta nueva etapa que hemos asumido como sociedad, con la esperanza de caminar hacia la utopía, con honestidad y bajo el respaldo de los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, es que les digo que los privilegios en este país se terminaron. Dejémoslo muy claro: la administración del presidente Enrique Peña Nieto no fue un gobierno muy organizado. Por el contrario, la definición de grupo criminal creo que le quedaría mejor. Bajo su liderazgo, corruptos, rufianes, traicionaron el mandato popular de proteger a la Unión y a la Constitución, desfalcando sistemáticamente al erario. Desde el caso Odebrecht hasta la Casa Blanca y pasando por la estafa maestra, diversos funcionarios se dieron vida de jeques árabes mientras debilitaban al Estado, sus instituciones, y el pueblo moría de hambre. No tienen vergüenza. En este tenor, lo menos que podríamos hacer como legisladores para resarcir el daño del anterior sexenio sería apoyar este dictamen para que nunca más un jefe de una asociación delictiva como Enrique Peña Nieto tenga fuero constitucional ante tales fechorías. Por otro lado, Felipe Calderón tampoco se salva.
incendió a nuestro país en una terrible guerra contra la violencia de la cual todavía sufrimos consecuencias. La Comisión, bajo su orden de crímenes de lesa humanidad, fue documentada. Las desapariciones y el derramamiento de sangre aún retumban en nuestro bienestar. Las mujeres vivimos con miedo y Chihuahua aún no puede dormir tranquilo. No así con intentar legitimar su fraude electoral con la guerra contra el narcotráfico. Calderón fue también un corrupto criminal. Los nexos de sus hombres más cercanos con el crimen organizado, el desvío de recursos con la estela de luz o su también probada participación en el caso Odebrecht son tan solo algunas de las fechorías que se cometieron con su venia, apoyo y patrocinio. Señalo todo esto porque quiero dejar muy claro que en el grupo parlamentario de Morena y en mi posición particular estamos a favor. Creemos que en el pasado el viejo régimen de privilegios se aprovechó del fuero generando y perpetuando la terrible y costosa impunidad que hoy padecemos como sociedad. El fuero se había convertido en una licencia neoliberal para robar. Bajo su amparo, el pueblo fue víctima de quienes accedieron al poder para servirse y no servir. Fue víctima de todos aquellos que vieron en el erario su cuenta de ahorros personal o un cajero del cual podían disponer, desviando los recursos y dejando desamparados a los sectores más vulnerables que deberían en toda sociedad democrática ser los más atendidos. Por todo lo anteriormente mencionado, es que Morena, con el claro mandato de erradicar la corrupción, y en mi caso, como senadora de la República, electa con el mandato de transformar la realidad social y terminar con las malas prácticas, nos posicionamos a favor. Por la estela de luz, por Odebrecht, por la Casa Blanca, por Ayotzinapa, por la estafa maestra y por toda la corrupción que nunca más debe volver, hoy decimos nunca más. Fuero para proteger la deshonestidad, se acabaron los privilegios. ¡Viva la honestidad! Y como dijo el compañero presidente López Obrador, un muy buen día. ¡Viva la dignidad! Gracias, señor Se le concede presidenta. el uso de